Lo mismo acá, la suma, la resta, multiplicación y también la división, ¿ya? Perdón. Después dice hallar el inverso de i. 1 partido por i va a ser igual a 1 partido por i por menos i. El inverso de i es menos i simplemente. Es así de sencillo. No se compliquen con esto. Después la multiplicación también de los conjugados y la división de los conjugados. Entonces está la suma y la resta de números complejos en el plano complejo. Por ejemplo, si yo tengo z1 y z2 y yo los sumo, me va a dar este. Mientras que si lo resto me da este de acá. Potencias de i. Ahora también se usa el concepto de potencia. El i al cuadrado va a ser menos 1, mientras que el i elevado a 3 es menos i, porque es i al cuadrado por i. I al cuadrado es menos 1 y menos 1 por i menos i. I elevado a 4 es 1, i elevado a 5 es i elevado a 6 es menos 1. Se empieza a repetir. Por lo tanto, i elevado a 7 va a ser menos i elevado a 8 va a ser 1, y así. Por ejemplo, i elevado a 254, la técnica está en descomponer los números de las potencias. ¿A qué me refiero? Lo descompongo en alguna de estas cuatro conocidas. Basta, o en estas que están acá anotadas. O basta en realidad desde el i elevado a 2 hasta el i elevado a 5, que las conozca. Entonces, i elevado a 254 es lo mismo que i elevado a 4, todo eso elevado a 63, porque 4 por 63 me da 252 por i elevado a 2, propiedad de la potencia, ¿cierto? I elevado a 4 es 1, y 1 elevado a 63 es 1, y i elevado a 2 es menos 1, 1 por menos 1, menos 1, simple. Ejemplos, i elevado a 2 va a ser 0 más i, 0 más i. Eso es la parte binómica, la forma binómica del número. ¿Sí? Bueno, acá esto nos permite más práctica. Y las propiedades algebraicas que cumplen la ley de clausura, quiere decir que si yo tengo dos números complejos, si los sumo o los multiplico, vuelve a darme otro número complejo. La ley conmutativa me dice que no importa el orden de la suma o de la multiplicación, me va a dar el mismo número complejo. La ley asociativa, puedo sumar de 2 en 2 o puedo multiplicar de 2 en 2 y me va a dar el mismo resultado. Y la propiedad distributiva, que la multiplicación de un complejo por la suma de dos complejos es lo mismo que la multiplicación de 2 en 2 y la suma en total. Está el neutro, está el opuesto para la suma, está la identidad para el producto o el neutro para el producto y el inverso para el producto. Forma polar y trigonométrica de un complejo. Entonces, la forma polar de un número complejo es de la siguiente manera. Un número complejo z a más bi se puede caracterizar por su módulo o magnitud m, que es igual a z. Módulo o magnitud o la distancia que hay desde 0 hasta z. Y por el ángulo que determina con la parte positiva del eje x. En el gráfico se aprecia que el módulo por el teorema de Pitágoras corresponde a la raíz de a cuadrado más b cuadrado. Si tomamos este triángulo y hacemos Pitágoras. Por lo tanto, y el ángulo teta lo vamos a llamar argumento. Se verifica que la tangente de ese ángulo, ¿sí?, va a ser b partido por a. Principalmente no nos vamos a meter mucho en esto todavía, porque tenemos que ver la parte de trigonometría para poder manejar esto. Simplemente se los anoto para que tengan una noción de lo que de la otra manera de trabajar los números complejos. O sea, en el fondo tenemos muchas maneras de trabajar los números complejos. ¿Sí? La forma polar, como les digo, y trigonométrica, o con seno, coseno, que son identidades trigonométricas. ¿Ya? También están las operaciones, que eso lo vamos a ver más adelante, y si no lo van a ver en cuarto medio. Hay otras fórmulas más extrañas. Y la radicación de complejos, la representación gráfica. Potencias iguales, ¿cierto? Que eso es como esas potencias yo las voy rotando y son iguales. Se forma un cuadrado. Las raíces también y la visión geométrica de los números complejos, que ya lo vimos.
¿cierto? Acá tenemos, nuevamente se forma ese cuadrado. Las raíces de la unidad y bueno, las figuras que podemos realizar. En el fondo, chiquillos. La primera parte es la que, solo, lo que yo expliqué con más detalle es lo que van a estudiar ustedes y es lo que tienen que hacer en la guía de ejercicios. Lo demás no. Si hay algún ejercicio que se me pasó de la parte trigonométrica, ese no lo resuelvan, ¿ya? Espero les haya quedado claro esta unidad, porque esta unidad se trabaja con harto detalle y que si tienen dudas, por favor las envíen al correo. Nos vemos en una próxima unidad y que les vaya muy bien. Muchas gracias.